Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga, Ayuntamiento de Níjar y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Efectivamente, una semana más, cerramos semana hablando en clave andaluza y en clave nacional, aquí en la tertulia andaluza Haciendo Amigos Andalucía, desde la red de emisoras de radio en Málaga, Granada, Almería y Jaén, y también a través de algunos otros canales, alguna televisión local que difunde esta tertulia, algún canal de YouTube, cada día un poco abriendo más nuestra red de capilaridades para llegar hasta ti con el análisis de la actualidad, insisto, en esas 4 provincias de la Andalucía oriental, y siempre, quizá ahora más que nunca, recordándote la conveniencia de hacer turismo de proximidad, de desplazarte, de moverte por estas 4 provincias, que todavía tienen muchas cosas que descubrir ahí, no gastar mucho dinero y mucho tiempo en grandes viajes, que también está muy bien, pero que muchas veces no te aportan más de lo que puedes encontrar por aquí. Es un mensaje este del turismo de proximidad del Ayuntamiento de Almería y su área de turismo, de Costa del Sol Málaga y del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, aquí en Almería, en buena parte en el término municipal de Níjar. Bueno, hoy, viernes 12 de junio, venimos de la constitución del Parlamento de Andalucía, que bueno, pues ha venido a corroborar lo que piensan, o a lo mejor pensamos algunos, a propósito de lo que puede ser este mandato, esta legislatura en el Parlamento andaluz, en la cual el Partido Popular parece tener clara su intención de gobernar en minoría y sin un pacto de gobierno, es decir, sin consejeros de otras formaciones políticas. No ha habido acuerdo para la constitución de la mesa del Parlamento y, por tanto, pues el dominio casi absoluto es del Partido Popular, porque casi tiene la mayoría absoluta en la Cámara, le faltan 2 parlamentarios, y ahora habrá que ver si Juanma Moreno es capaz, si tiene la habilidad de llevar esa misma estrategia a la constitución del gobierno de Andalucía. De momento Vox sigue hablando de políticas, de prioridad nacional, etcétera, y bueno, pues quizá a lo mejor por lo menos para el primer año del mandato puede ser esa la estrategia de no desgastarse en un gobierno siendo minoritario de cara a las elecciones nacionales. Veremos. Mientras tanto, en el panorama nacional, bueno, una de las últimas noticias es la negativa del Tribunal Supremo a conceder el indulto a Álvaro García Ortiz Albarone, el ex fiscal general del Estado, que bueno, ha reunido el mérito dudoso de ser el primer fiscal general del Estado en la historia de España condenado por delitos, y por tanto pues tuvo que dejar su cargo debido a esa condena. El Partido Socialista, el PSOE, el Partido Sanchista, el partido de Chapote, pues sigue viviendo al día, tratando de desviar la atención de todo lo que está pasando a su alrededor. Pues hoy con la inauguración, o ayer con la inauguración de la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona, ya mismo empezarán a hablar del Mundial, pues luego hablarán de las playas, de si hay plagas de medusas, es decir, intentando desviar la atención con lo que pueden, y cuando no tienen más remedio que afrontar lo que pueden, porque se encuentran en una sesión de control al gobierno, que antes lo eran, ahora ya son sesiones de control del gobierno a la oposición, pues entonces
pues nos vienen a hablar de lo que pasó hace 10 años y hace 15, y de Franco, y de M. Rajoy, etcétera, 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 y encima nos dicen que es que no aceptamos nosotros qué es lo que ha votado el pueblo, ¿no? Mire usted, claro que aceptamos lo que ha votado el pueblo ha votado un gobierno en minoría del PSOE, preso de la estrategia de chantaje de partidos independentistas, populistas de ultraizquierda e incluso proterroristas. Eso es lo que ha votado el pueblo y pues fruto de eso tenemos este gobierno. Pero lo que no aceptamos es que fruto de ese gobierno pues ahora te puedan ocupar tu casa y no te puedas defender, o que alguien pueda saltar las fronteras y encima le demos casa y alojamiento, o que nos suban los impuestos cada 2 por 3, o que se gaste nuestro dinero precisamente de esos impuestos en pues que se forre todo el que está medio pegado a Pedro I, el falso Pedro Chapote. Hablaremos de esto, hablaremos de la fontanera que no cesa, que sigue estando anclada en la primera página de la actualidad. De aquí hasta dentro aproximadamente de una hora en la tertulia, Haciendo Amigos Andalucía, aquí en el radio. ¡Hey! Mira, ¿sabes lo que pasa en Almería? Que tiene ese efecto inexplicable de quedarte in love total con todo. Y aquí lo llamamos Efecto Almería. Como el sol plantó aquí su casa, todo es shine. ¿Y tú sin gafas? Nanay. Un efecto que es top ñam. Y entre tapa y tapa, ¡wow! Porque ¿cómo vas a elegir entre tanta maravilla? Esto es full sabor. Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Disfruta del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar los 365 días del año. Ven y descubre 1001 senderos de aventura en plena naturaleza para explorar rincones inigualables, paisajes de película, playas espectaculares, pueblos mágicos, enclaves con siglos de historia y la mejor gastronomía. Ven y piérdete en Níjar, donde el camino te lleva y la vista te atrapa. Ayuntamiento de Níjar. Bueno, por cierto, que una de las cosas que han pasado, aparte de constituirse el Parlamento de Andalucía, ha sido que su presidente va a seguir siendo el mismo, Jesús Aguirre, bueno, popularmente conocido, aunque ya se nos va olvidando ese apodo, por el culillo, ¿no? Por aquello que nos dijo de las vacunas, ¿no? Que de cada vacuna pues se quedaban ahí unos culillos, ¿no? Así muy gráfico, que luego había que aprovechar, ¿no? Yo creo un tipo muy válido este Jesús Aguirre, creo yo. Jorge Molina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Culillo, sí. ¿Te acuerdas del culillo? Sí, me acuerdo perfectamente, pero es que cuando... Este gesto no te crees que me gusta a mí mucho, pero bueno, en fin. Que cuando, porque es amigo de un amigo, cuando hablas con él, es tal como se ve, es decir, así de natural, así de sencillo y así de humano. Bueno, pues sí, yo creo que es un buen presidente para una época tan crispada, que tener una persona de ese talante al frente del Parlamento. Málaga, Enrique de Vivero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues mira, nada, muy bien. Y además... Hace frío ahí en Málaga, ¿no? Nada, muy contento porque veo que los milagros existen. Fíjate que los milagros existen, que nada más yo creo que León XIV ya ha dado el primer paso para la beatificación, porque ha conseguido un milagro, que Pedro Sánchez vaya a misa. O sea que hemos dado un gran paso y a este ritmo yo creo que va a pasar directamente de beatificación a canonización en vida León XIV, porque vamos, está consiguiendo verdaderas maravillas. Lo han recibido el Congreso con honores allí, vamos, una maravilla. La verdad es que esto es de lo más curioso. Lo que sea para que no se hable de Zapatero, Enrique. Da igual. Ahí, exactamente. Esa es la finalidad. Y que no se hable de las cloacas ni nada de esto. Anfitrión, Ignacio Pozo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, querido amigo. Pues sí, efectivamente, aquí de frío vamos sobrados, ¿eh? O sea que traeros una bufanda, unos abrigos y que otro paraguas. Mañana. Sí. Oye, me ha hecho mucha gracia lo de Aguirre, ¿no? Porque el presidente Aguirre es esa figura que tenemos todos siempre
en la elevación de la gente respecto a lo que es un abuelete sabio, interesante y simpaticón. Y lo del culete, efectivamente, me lo ha recordado cuando lo dijo que aquello hubo ríos, ríos y ríos de tinta. Pero lo que sí es cierto, como tú bien acabas de decir, lógicamente la composición de la mesa del Parlamento iba a dar mucha información respecto a lo que puede ser el futuro gobierno de la Junta de Andalucía. Y está claro que, como bien acabas de decir, pasa por un gobierno monocolor y pasa porque Juanma Moreno se lo va a jugar todo a a gobernar en minoría, como, bueno, ya lo hizo también en la anterior legislatura, en la anterior no, en la antepenúltima legislatura, la primera que consiguió él, y que como consecuencia de los resultados no puede ser de otra forma, o sea, porque lógicamente el que le falten 2 parlamentarios de forma mayoría absoluta, pues no daba mucho margen para ceder consejería de cierta entidad y luego si a eso le añadimos que la consejería por la que estaba luchando el partido Vox, que era el que lo tenía que apoyar, era de Agricultura y los propios agricultores han dicho que como participara Vox en esa consejería, que lo iban a pasar mal, bueno, pues tenemos el resultado que estamos teniendo, que efectivamente lo más probable es que se cedan algunas sillas o en el Senado, algunas sillas en alguna mesa, en alguna comisión, etcétera, pero que efectivamente esto pinta de que Juanma va por gobernar solo y exclusivamente con el Partido Popular. ¿Compartes, Jorge, interpretación? Sí, yo creo que sí, que va por ahí, ¿eh? Y que además también es lógico, pero y como he dicho ya algunas veces, al PP las mayorías absolutas no le sientan bien, o sea que de alguna manera en leyes importantes tenga que pactar de una, pues me parece oportuno y que de alguna manera, digamos, la oposición más cercana que entraría dentro de ese bloque ideológico, no esté dentro, pues sí va a hacer que desde fuera achuche, y eso muchas veces es necesario, ¿no? Porque eso es ¿qué acometemos? ¿Lo urgente o lo importante? Pues atendemos a lo urgente porque y vamos dejando de lado lo importante porque no es urgente. Pero claro, es que lo importante en el medio y largo plazo es lo que cambia el rumbo y es lo estratégico y es lo importante. Espero que sepan combinar esa dualidad y que sean capaces de que sigamos creciendo en Andalucía y que haya mejores oportunidades de cara al futuro. Valoración de esta que es en Andalucía, indudablemente, Enrique, la noticia de la semana. Pues mira, yo creo que efectivamente ya se ha visto el primer desencuentro al elegir la mesa del Parlamento andaluz, que a Vox ha quedado descolocado fuera, se ha quedado sin ninguna silla en la mesa. Ahí se ve el primer desencuentro, que yo creo que va a presidir todas estas negociaciones, que van a ser duras hasta el día 26 de junio, que sería la fecha tope para la investidura. Y ahí vamos a tener una lucha. Me imagino que Vox apostará fuerte, aunque yo creo que no van a apostar por buscar participar en el gobierno. Probablemente se conformen con puestos de segunda fila o presidiendo alguna comisión o algo así, pero sí va a apostar fuerte por las distintas exigencias de su programa, ya sea la prioridad nacional, el tema de los inmigrantes. Yo creo que van por ahí los tiros, no tanto como Vox sabe que en este caso tiene poca fuerza parlamentaria para influir, pero sí va a usarla para conseguir los mejores réditos para su programa, para poner en marcha su programa. Bueno, veremos. En todo caso, a mí me ha llamado, Ignacio, la atención lo que decías un poco de los agricultores, porque efectivamente, claro, a la hora de ir a por el reparto de posibles consejerías, pues hay una parte, y esto hay que decirlo así de claro, hay una parte de los postulados de Vox que ahora sí se evidencia que son brindis al sol, porque no hay ninguna
consejería que se ocupe de inmigración, no hay ninguna consejería que se ocupe de las fuerzas y cuerpos de seguridad ciudadana autonómicas, puesto que no están. Es decir, al final, ¿a por qué tiran? Pues tiran a por agricultura, por aquello de la implantación en el campo teóricamente de sus ideas, ¿no? Pero claro, no pueden. Lo normal con la campaña electoral que ha hecho Vox y con las campañas anteriores sería que Vox dijera, bueno, pues nosotros queremos inmigración, pero es que inmigración no hay, porque es que no hay consejería de inmigración, porque no hay competencias de inmigración, ¿no? Es que han ido a lo fácil, como dicen, prioridad nacional. Sí. Bueno, es que incluso ellos muchas veces se trababan en definir qué es lo que entendían por prioridad nacional, y cuando, bueno, lógicamente, los juristas, ¿no?, que participan en algunos de los debates, en los que alguna vez he intervenido yo, le explicaba que eso no son competencias, como tú bien acabas de decir, de una comunidad autónoma, porque son competencias que vienen no solamente ya incluso del gobierno de España, sino vienen algunas de ellas de la Unión Europea. Por lo tanto, evidentemente son políticas supranacionales que se le escapan a la competencia. Y cuando la agricultura es un tema que, bueno, se maneja muchísimo dinero, lógicamente, porque está muy subvencionada en España, para algunos incluso debería serlo aún más, pero bueno, en cualquier caso está muy subvencionada, y manejar esos fondos es una cuestión, no es una cuestión baladí, sino una cuestión importante para las propias administraciones autonómicas, y en este caso para la Consejería para la Junta de Andalucía. Lógicamente tampoco han hecho una gestión importante en aquellos sitios donde la han tenido, como puede ser en Extremadura. Por lo tanto, incluso se fueron, ¿no? O sea, no les daba, como se dice, la camisa al cuello, ¿no? En definitiva, cuando se ven incapaces de manejar, de gestionar y de poder hacer políticas respecto a las consejerías a las que pueden acceder, y yo creo que la Junta de Andalucía, por la importancia y el peso que tiene en este caso la agricultura, no se lo va a dar. O sea, me imagino que incluso antes le daría cultura, yo no sé, otra historia así más suave, ¿no? De menos entidad, entre comillas. Pero bueno, en cualquier caso no se le van a dar la agricultura, pero si eso suma que las propias organizaciones agrarias han puesto ya la voz diciendo de que no ven competentes a los miembros de Vox ni las políticas de Vox respecto al tema de la agricultura para que la manejen, pues está todo dicho, o sea que blanco y en botella. Yo estoy, como acaba de decir Enrique, que efectivamente van a ser unas cesiones en cuanto a lo que pueden ser políticas generales sin definir, y como quedan sin definir y muchas veces sin la competencia, pues bueno, el Fondo Monetario en este caso no va a tener problema en decirle que sí, y algunos pactos así de gobierno y poco más. O sea que no creo que en esta legislatura veamos a Vox mantener ningún puesto importante de gestión, que es lo que en definitiva los partidos políticos deben estar buscando y deben poner como prioritario, ¿no? Un partido político, evidentemente, su fin es gobernar. Pues aquí llevamos con Vox ya 15 años, bueno, básicamente 10 años, en el que efectivamente ha tenido posibilidad de gobernar y una por activa y otra por pasiva lo ha dejado pasar. Por lo tanto, es un partido que yo entiendo en este caso que podríamos decir es un partido fallido, porque la premisa fundamental de un partido es gobernar, y Vox no quiere gobernar. Bueno, si queréis podemos dar ya el salto a la actualidad nacional, porque, bueno, está lo del Papa, que además también me gustará conocer vuestra opinión, ¿no? Pero esta semana ha vuelto a haber esto que antiguamente se llamaba sesión de control al gobierno, y que yo hace ya años, después de la llegada de Pedro Chapote, Pedro Amboto al gobierno, pues rebauticé como sesiones de control del gobierno a la oposición, y creo que la sesión de esta semana ha ejemplificado perfectamente por qué estos ya no son sesiones de control al gobierno, sino del gobierno a la oposición. A primera hora de la mañana del martes, creo que era, sí fue el martes, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le decía esto al presidente del gobierno. Ha llegado a practicar delincuencia de Estado.
Hace 2 años, en el hilo del caso Ábalos, le dije que usted lo sabía y lo tapó. Le aseguro que entonces no me imaginaba que usted pudiese llegar a este límite, pero es evidente que usted no tiene límites. Al final, sí que pasará a la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos, pero los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la Policía UDEF y la Guardia Civil sí será respetada por la democracia decente. Sí será respetada por la España democrática. Mire, la financiación de las primarias con dinero de la prostitución, y usted no sabía nada. Sus 2 manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública, y usted no sabía nada. Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público, y usted no sabía nada. La SEPI rescataba empresas a través del tráfico de influencias y usted no sabía nada. Zapatero parece que era la joya de una trama internacional corrupta y usted no sabía nada. Pero usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles, señoría. Pero bueno, aquí... esa era la pregunta que le hacía a las 9:06 el líder de la oposición al presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno muy bien podía haberle respondido: no me canso. Pero Pedro, primero el falso Pedro Chapote, es un hombre más de hechos que de palabras. Y en lugar de responderle: no me canso de tomarle el pelo a los españoles, lo que hizo fue, a las 9 de la mañana y 8 minutos, tomarle el pelo a los españoles. Mire, señor Feijóo, yo asumo mis errores, pero jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo, ninguna. Mire, usted solicita elecciones generales. Lo llevan 8 años haciendo, elecciones generales todos los años. Pero si han hablado los españoles, ha hablado el pueblo el pasado año 2023, hace menos de 3 años. Y nosotros vamos a cumplirlo. En 2027 volverán a hablar los españoles y españolas. Señoría, mire, si el problema no es que el pueblo no tenga voz, que lo tiene. El problema es que usted no tiene voz propia. Usted es la voz de sus amos. Y yo ya sé que somos incómodos este gobierno para sus amos, para aquellos que ven mal el que se suba el salario mínimo interprofesional, el que se revaloricen las pensiones, el que se fortalezca el estado del bienestar, el que se aprueben leyes que benefician a la convivencia territorial y no a la confrontación territorial, que es donde ustedes están siempre instalados. Bueno, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, lo del partido de Marcial Dorado es ya de aurora boreal. O sea, Marcial Dorado, cuando se entere que alguien le ha dicho que él tiene un partido, habrá flipado en colores. Pero aparte de eso, hombre, yo le diría a Pedro primero, el falso Pedro Chapote, no, lo que decía al principio, el problema no es que no nos guste lo que han votado los españoles. Usted, eso que es verdad que no nos gusta, y lo decíamos en 2023, porque no nos gusta que nos gobierne la ETA, ni que nos gobierne Puigdemont. Ahora el problema no es ese, ahora el problema es que existe el caso Cloacas, y el caso Leire, y el caso Hermano, y el caso Esposa, y el caso Plus Ultra, y el caso Forestalia, y el caso en Europa, y el caso Coldo, y el caso Ábalos, y el caso Cerdán. Ese es el problema. Y hay que tener, como bien ha dicho él, ¿hasta cuándo va usted va a seguir tomándole el pelo a los españoles? ¿No se cansa? Pues no, señor, no se cansa. Aquí lo tiene usted, aquí tiene la demostración. Pues a mí estos días, escuchando todo eso, lo que me ha retrotraído al siglo pasado. A Hannah Arendt, Adolf Eichmann, el sanguinario capo de un campo de concentración, que lo que él era un funcionario que cumplía órdenes. Exactamente igual que dice Pedro Sánchez, que él no se enteraba de nada de lo que pasaba en su casa. Y realmente lo que ocurre es que Hannah Arendt decía que el mal no nace de una maldad, sino de alguna manera de la ausencia del pensamiento crítico. Y eso me lleva al pastor, también alemán, de esa misma época, Bonhoeffer, que fue fusilado por Hitler precisamente por pedir el pensamiento crítico. Los López, los Óscar,
y algunos ministros más tendrían que empezar a leerlos. Ignacio se está riendo. Enrique No, o Ignacio, quien queráis. no, vamos, no que me esté riendo, sino que estoy reafirmando todo lo que tú has dicho. Lo que pasa es que, tengo tic, ¿no? Que muchas veces se cree la gente que es puro sarcasmo, ¿no? En tu caso es de aprobación, pero efectivamente, aparte de que es muy grave lo que tú has dicho y lo que Víctor ha dicho, como ha empezado este bloque, gravísimo, por supuesto. Yo creo que todavía es más grave la dinamización que está haciendo el PSOE y Pedro Sánchez y el gobierno de lo que es el Estado democrático, lo que es la división de poderes. Lo que hoy ha sucedido con el Tribunal Supremo, con el fiscal general del Estado, en el que evidentemente, como no podía ser de otra forma, pues si no hubiera sido ya terrible denegarle lo que es cualquier posibilidad de mejora de la condena, habla por sí solo. O sea, es que cuando Pedro Sánchez lo que intenta es, cada vez que habla o cada vez que se le recrimina algo que efectivamente, vamos, si él está conforme con todo lo que está sucediendo a su alrededor, en su familia, en su gobierno y en su partido, en el que dos secretarios de organización, que son los segundos en el escalafón más que mandan en el propio partido, cuando tiene un ministro en la cárcel y cuando tiene a su mujer y a sus hermanos imputados con una posible condena en los dos casos, porque evidentemente, previsiblemente, hay hechos suficientes punibles para que sean condenados, pues en vez de decir y de esconderse, ¿no? Como hacen las avestruces, se pone gallito. Entonces yo creo que este hombre, cuando habla y cuando incluso insulta y cuando lanza a todos sus Doberman en contra de los poderes del Estado, incluso en contra de los jueces, pues no sé lo que puede pasar en este país, ¿no? Yo sospecho incluso que puede pasar lo que ha pasado en Italia con Cresci, que aparte de asesinar a dos magistrados que estaban interviniendo e investigando los casos de corrupción del Partido Socialista Italiano, pues provocó que se escapara y que muriera en Libia, ¿no? No sé qué fue. Pero bueno, en cualquier caso, lo de este hombre es de verdad. O sea, eso de la mejor defensa es un ataque que ya está muy visto, pero retrotraerse a situaciones, evidentemente, de hace ya muchísimos años, por los que el propio Partido Popular, incluso si ha tenido alguna condena, evidentemente lo ha pagado penalmente y lo ha pagado electoralmente. No tiene ningún sentido que ahora, que están todos esos procesos abiertos, quiera retrotraerse y sacar a la palestra situaciones que evidentemente no tienen nada que ver con esto. Cuando el propio Ábalos, secretario general de organización del partido y el que moduló y defendió la moción de censura, pues resulta que está imputado y está en prisión por corrupciones de todo tipo, ¿no? De prostitución a malversación, a compra de voluntades, etcétera, etcétera, etcétera. Es terrible lo que está pasando en este país y la lástima es que, bueno, los que acompañaron a este gobierno corrupto a gobernar, pues evidentemente están ahí en un impasse de espera, puesto que ya no se atreven ni a provocar una moción de censura ni decir que no lo apoyan porque no lo apoyan, porque evidentemente el apoyo está ya constatado que no lo tiene y que incumple la Constitución porque no lo apoyan en los presupuestos, porque no saca el gobierno ninguna ley adelante en el Congreso de los Diputados y así podemos seguir, esperar a que pase el tiempo, a que pase a que ascienda el Almería a primera división, por ejemplo. O el Málaga, un respeto que está ahí, Enrique, por favor. Los dos son de Andalucía, del Reino de Granada. Me obliga la cortesía a hacer este comentario, pero no puedo aceptar ese favoritismo. Yo iba a decir que digo, el Almería o el Málaga, que los dos son del Reino de Granada, con lo cual... O sea que en
realidad haciendo el Granada. Efectivamente, nos tenemos que congratular todos. Pero bueno, y no está Miguel porque, bueno, también ha ascendido el Jaén. El Jaén ha ascendido. En cualquier caso, como digo, es una situación absolutamente bronca, y es una situación, pues, que nadie podría ni imaginar cómo podría salir, ¿no? Esto se escribe en un folletín de ciencia ficción política y no creo que hubiera dado con tantas notas como está dando esta situación. Y estamos esperando que pase lo que he dicho, que pase las vacaciones, a que pase lo que venga y ya está, llega hasta el 27 y que haya elecciones. Y a ver si con el 27 pues regularizamos a cientos de miles de inmigrantes por la memoria histórica, porque se llevan aquí 6 meses y porque se tomaron un café en la heladería de la esquina del ayuntamiento y hubo algún concejal que lo vio. Por ahí van los tiros. Pues puede ser, no te digo que no, Enrique. Pues mira, estamos viendo que siguen apareciendo nuevos casos de cloacas, de corrupción. Ayer último, con todos los que tú has enunciado, el último, la famosa empresa esta de Tubos Reunidos, esta empresa que compartía sede con otras 49 en un mismo piso, es una cosa curiosa. Pues mientras se sigue viendo que siguen apareciendo, porque la Guardia Civil y la UCO saben tirar del hilo y una vez que han cogido el hilo, no lo sueltan, eso está clarísimo. Pero sin embargo, ahí tenemos al presidente presumiendo de que nuestro Producto Interior Bruto, sí que somos la nación que más crecemos, pero, sin embargo, hay un dato que está ahí, que hay un aumento de la pobreza en España que llega ya al 23% de la población. Eso es incuestionable, los datos están ahí. Y sin embargo, no hay forma de convencerlo, porque él está convencido de que España va mucho mejor, pero los españoles siguen aumentando su nivel de pobreza, aparte de la gran pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en los últimos años. Él sigue encerrado, sigue manteniendo que va a seguir hasta el día 31 de diciembre del 2027, que es la tristeza de todo esto, es que es una lenta agonía y un sufrimiento de todos los españoles. Pues puede ser, puede ser, puede ser. De todas maneras, insisto, a mí me preocupa enormemente, enormemente, otra victoria más del relato de la izquierda. Es decir, que vayas al Congreso, Jorge, a que la oposición te controle como lleva sucediendo desde hace ya muchos años, desde el año 78, etcétera, etcétera, y que al final, cuando te pongan delante el muestrario de casos de corrupción, algunos de ellos ya cerrados, con condena, pues tú te dediques a hablar de M. Rajoy, te dediques a hablar de Marcial Dorado, que por cierto, yo entiendo que la gran mayoría de los españoles no saben quién es Marcial Dorado. Y algunos de esos que no lo saben escucharán Marcial Dorado, ostras, eso debe ser algo malísimo que hizo Feijóo, ¿no? Que fue montarse en un barco cuando era joven con un tipo que luego resultó pues que traficaba ilegalmente, creo que con tabaco, ¿no? Pero insisto, es una nueva victoria, porque yo veo de vez en cuando las tertulias de la noche y prácticamente, bueno, en varias de ellas, afortunadamente ya hay alguna otra que se puede ver, pues efectivamente centran el clip sobre el debate en eso, en M. Rajoy, en Marcial Dorado y en que no se puede dar ninguna lección. Vamos a ver. M. Rajoy sabemos que es Mariano Rajoy Brey. No me digas. Sí, sencillamente que el juez en ese juicio no lo aceptó porque los informes caligráficos y tal apuntaban a que eso fue un añadido y que no era original y que por lo tanto podía ser dudoso o utilizado para tal. Pero él no ha dicho si P.S. es putos socialistas o Pedro Sánchez. O sea, él no lo ha aclarado. O sea, que quiere decir que él debería de aclarar esos extremos para que no pensemos lo primero y nos conformemos que sea lo segundo. Y entonces, lo que pasa es que nosotros no pensábamos en la democracia que se pudiera producir un gobierno de estas características, y por lo tanto aquí se han roto absolutamente muchas normas escritas y normas no escritas. Por lo tanto quiere decir que la imaginación y la creatividad
que está utilizando este señor para mantenerse en el gobierno hace que cada vez nuestra democracia sea más débil y nos vayamos acercando a una cosa diferente que no es la democracia. Y es que es siguiendo un proceso en el cual estuvieron otros países que todos conocemos. Todo lo del censo no deja de ser una estrategia para inflarlo y para distorsionar el voto de los españoles. Bueno, habrá que hablar un poquito del Papa también, a ver qué os ha parecido, aunque yo no soy muy partidario de hablar del Papa, porque yo de cortinas de humo procuro aceptarlas justas y necesarias, pero antes escuchamos esto. ¡Hey! Mira, ¿sabes lo que pasa en Almería? Que tiene ese efecto inexplicable de quedarte in love total con todo, y aquí lo llamamos Efecto Almería. Como el sol plantó aquí su casa, todo es shine. ¿Y tú sin gafas? Nanay. Un efecto que es top ñam. Y entre tapa y tapa, ¡wow! Porque ¿cómo vas a elegir entre tanta maravilla? Esto es full sabor. Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Disfruta del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar los 365 días del año. Ven y descubre 1001 senderos de aventura en plena naturaleza para explorar rincones inigualables, paisajes de película, playas espectaculares, pueblos mágicos, enclaves con siglos de historia y la mejor gastronomía. Ven y piérdete en Níjar, donde el camino te lleva y la vista te atrapa. Ayuntamiento de Níjar. Bueno, yo creo que se puede decir sin caer en ningún atisbo de falta de respeto. Habemus papam, hemos tenido papa en España. En general creo que la gente de pensamiento cristiano y católico ha quedado bastante contenta con la visita. Creo que había cierta inquietud por ver cómo se comportaba el Papa ante determinados asuntos, ¿no? Y creo que en general el Papa ha estado papa, es decir, pues creo que ha intentado no caer en ninguna de las múltiples y saduceas trampas que cuando vas a un país gobernado por socialistas y comunistas, y especialmente cuando vas a un país en el que socialistas y comunistas se dedicaron hace casi un siglo, a asesinar a la gente porque era cristiana, básicamente, ¿para qué le vamos a dar rodeos al asunto? Pues es lo mínimo que te puede pasar. Creo que ha estado hábil el Papa, no sé si compartes qué visión. Bueno, para mí, yo solamente quiero reseñar la intervención del Papa en el Parlamento, en el Congreso, porque ha hecho algo que nosotros olvidamos. Ha contado aquello de lo que nos debíamos de sentir muy orgullosos, de que hace 500 años la escuela de Salamanca, con Francisco de Victoria a la cabeza, estuvo hablando de algo que en aquella época era revolucionario, de los límites del poder, de los derechos de la persona, de cómo se hacía una economía justa, o sea, de la dignidad, de la justicia, de la limitación del poder, de los principios y no solo de los intereses. O sea que cuando nadie hablaba de eso, aquí en España, la escuela de Salamanca estaba hablando, mucho antes que Adam Smith, que Malthus, etcétera, etcétera, etcétera. Y un legado que nosotros dimos al mundo, en lugar de sentirnos orgullosos, lo que hacemos es que tiramos piedra contra nuestro propio. Tiene que venir el Papa. El frentismo que necesita la izquierda para poder tocar pelo. Tiene que venir el Papa para recordarlo. Le aplaudieron 7 minutos a eso. Sí. Yo bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dice efectivamente Jorge, pero que, bueno, y con carácter previo, si me lo permitís, cuando estabais hablando de Marcial el Dorado, y estaba ahí poniendo anuncios comerciales de la maravillosa Almería y de toda su zona. El otro día me metí yo por casualidad en Google a ver lo de Marcial Dorado y puse Marcial y lo primero que sale es Marcial Dorado y a continuación digo que a ver
que teníamos aquí a Marcial Estefanía de la Fuente, ¿no? Claro, Marcial de la Fuente De la Estefanía. Fuente Estefanía, En nuestra es época era... maravilloso, que yo me he criado en el colegio con sus novelas del oeste. Digo, hay que ver hasta dónde ha llegado la situación en este país. Es muy triste, ¿no? Que el primero que aparezca es el Dorado Este y no Estefanía. Hacía la Fuente Estefanía. La Fuente Estefanía, que quiero decir. Dicho esto, a mí es cierto que efectivamente lo del Congreso ha sido una cosa sorprendente por inesperada, ¿no? Yo pensaba que le iban a cortar un poco, como le hacen al rey, ¿no? Los discursos que da se los capa o se los veta o se los suspende el propio gobierno, en este caso, pues evidentemente un jefe del Estado, que es la condición que le ha estado en el Congreso de Diputados como jefe del Estado del Vaticano y como referente espiritual de miles de millones de españoles, o sea, de miles de millones de católicos en este caso, más de 1.000 millones, pues tenemos que ha dicho, pues lo que tenía que decir, es que nadie podía esperar que dijera otra cosa, ¿no? Cuando hace referencia a la Escuela de Salamanca y a Francisco de Vitoria, pues evidentemente las consecuencias que impregnó toda esa filosofía fue la primera declaración de derechos humanos, por mucho que le pese o por mucho que le quieran sustituir la progresía actual. Y no ha dicho otra cosa bueno, que son los fundamentos de la condición del ser católico, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad de enseñanza, el derecho a la vida desde que nace hasta que se muere, y bueno, y que efectivamente su señoría se tenían que poner las pilas respecto a todo lo que es esos derechos inalienables que tiene el ser humano. Ya lo demás son cánticos de sirena que cada uno lo ha querido poner en vertiente ideológico y que unos lo han hecho, o sea, lo han hecho de mayor fortuna y otras de menor fortuna, o incluso por lo del catalán, ¿no? De que si ha dicho el 49%... Qué patético, mis paisanos, qué patético. El 49% en catalán o el 51% en castellano o el 51%... Claro, pero claro, pues cuando van analizando el discurso en sí, pues como tú como catalán que eres, sabes que en catalán hay palabras que son exactamente igual en español que en catalán, con lo cual no sabemos cómo han evaluado esos porcentajes. Pero o sea, el chauvinismo es el ridículo, absurdo y paleto, el de Boina con rabo, ¿no? Como la novela. Pues da como resultado que tengamos la clase política que tenemos, que evidentemente es absolutamente deleznable y ridícula. Enrique. Pues mira, yo creo que aunque la visita del Papa le ha venido muy bien a Pedro Sánchez para distraernos y para quitar de en medio todo este tema de todas las cloacas y todo lo que le está pasando, aunque le ha venido muy bien para eso, pero en el fondo yo creo que se da cuenta de que en España hay muchos más católicos de los que él se creía. Creo que es una de las cosas que se le está demostrando, aunque no sean católicos practicantes, pero que sí son seguidores de esa religión católica y, por supuesto, seguidores del Papa. Eso ha quedado clarísimo. Es una de las cosas que yo creo que a Pedro Sánchez no le ha debido de hacer ninguna gracia, aunque haya tenido que asistir a las misas, ir a la iglesia y estas cosas que yo creo que a él le dan un poco de yuyu. Yo no le veo yo... pero bueno, está acompañando al Papa, me imagino que a regañadientes, eso sí es cierto, pero le servía para esta doble maniobra de aparecer como un gobernante que respeta a las confesiones religiosas, en este caso a la católica, y al mismo tiempo nos distrae de todo lo que está pasando y que no le interesa que sepamos. Pero fíjate lo que has dicho, que hay muchos, que se ha demostrado que hay muchos más católicos de los que incluso el Papa podría pensar. Y aquí vuelvo un poco o trazo la línea de relación con el ámbito político. Es que lo que ocurre siempre es que los de un lado del espectro hacen mucho más ruido que los del otro lado. Y al final, pues tenemos una izquierda follonera, callejera, bullanguera, bulliciosa, que parece ser mucho más de lo que luego en realidad es, que vas a manifestaciones y te encuentras muchas manifestaciones de 30, de 50, de 60 personas,
y mientras tanto en el otro lado hay miles, a veces decenas o cientos de miles de personas, pero no se movilizan, no hablan, no protestan, no están casi muchas veces ni siquiera en las redes sociales. Y entonces la percepción es muy diferente. El 11M fue una muestra de eso. El 11M salieron desde las 8 de la mañana la SER en su emisora, etcétera, diciendo que la cosa había cambiado porque ya no era los islamistas, sino que da igual, o sea, que no era ETA, que eran los islamistas, etcétera, 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 y que no habían engañado. De ahí pasaron en 2 horas a acercar la sede del Partido Popular y de tener una mayoría absoluta 2 días antes. Que yo no sé si lo he recordado aquí alguna vez que otra, pero yo estuve cenando la noche anterior con la ministra de Cultura, con Pilar, que decía Alfonso Guerra la sastrecilla valiente, y decía, esto está ganado, esto está ganado, esto está ganado. Pues mira lo que pasó, en cuestión de horas se dio la vuelta. O sea que por muchos cientos de miles que vayan en Madrid a las manifestaciones del Partido Popular o de Vox o a los mítines, etcétera, como bien acabas de decir tú, la efectividad de la izquierda en estas cosas tiene mucha maña, ¿no? Llevan 100 años de ventaja con la derecha y llevan 100 años robando, asesinando, etcétera. Y Una cosa curiosa es que el último CIS de Tezanos, no sé si le habréis echado una ojeada, ha sido la más de curioso, Sí. que aunque le da una caída importante al Partido Socialista, de unos 5 puntos, pero curiosamente sigue muy por encima en intención de voto del Partido Popular. Es una cosa la más de curiosa esta. No se acaba de entender muy bien. Bueno, estamos acostumbrados, Enrique, a que el CIS siempre es una herramienta para algo, ¿no? Y a veces no sabemos para qué, es decir, a veces no sabemos, nos cuesta trabajo seguir la estrategia mental de Tezanos, ¿no? Pero a mí no me cabe duda de que algo quiere Tezanos con ese CIS. Sí, la verdad es que sí, ese cambio de criterio que ha hecho de un día para otro, dice, aunque el Partido Socialista ha perdido, pero sigue llevando una diferencia de unos 11 puntos al Partido Popular. O sea que el mensaje no sé cuál es, ellos lo entenderán porque estos no dan puntada sin hilo. Jorge, ¿algo que decir del CIS, de Tezanos, de la vida? Que son muy habilidosos, que realmente es un partido que siempre sale a ganar. O sea, son ¿cuál es ese era ese equipo de fútbol que dice que tiene el Alcoyano? Sí. Eso es el Alcoyano de la política. Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, Ignacio, yo esta noche no ceno, que lo sepas. ¿Esta noche? Esta noche de viernes no ceno porque mañana es sábado. Sí, no os preocupéis, han llenado los frigoríficos, los botelleros, en fin, y se ha paralizado lo que es la circulación en la zona aquella para que tenga fácil acceso y fácil salida. Y además te voy a decir una cosa, hay que hacer muchas fotos de las viandas para mandárselas a Miguel Segovia, que se lo está pasando muy bien y sé que él nos la va a devolver con creces, pero por lo menos que nosotros defendamos nuestro fuerte. Nada, aquí en Andalucía, en Andalucía del Reino de Granada, como dice alguien, somos así. Bueno, pues estaremos mañana en Granada, efectivamente, reuniéndonos, pues un 80% de la tertulia Haciendo Amigos Andalucía, y ya luego, pues evidentemente tendrá que haber otra próxima para que ya esté el 100% de la tertulia, porque Miguel, que no ha estado hoy aquí, Miguel Segovia Jaén, pues está en otras cosas que son magníficas también y súper necesarias. Además somos capaces hasta de ir a Jaén para que... Habrá que ir a Jaén, seguramente. Habrá que ir a Jaén y habrá que ir a Almería a descubrir. Claro. A lo mejor tocaría ir a Jaén, pero en verano yo creo que deberíamos dejar Jaén más bien para el otoño, en cierto orden de cosas. Jorge, muchas gracias. Vamos a empezar por Almería. O sea, en verano yo creo que vais a tener que venir a Almería. Jorge, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Enrique, hasta mañana. Un abrazo fuerte. Hasta mañana nos vemos. Ignacio, muchas gracias por todo. Igualmente, un abrazo a todos. Nos vamos, tertulia Haciendo Amigos Andalucía. Es Radio Málaga, Granada, Almería, Jaén, fomentando el turismo de proximidad. Para ir a ver cosas a Jaén, a Málaga, a Granada, te lo cuentan, te lo dicen, te aconsejan, por ejemplo, la gente de Costa del Sol Málaga y también del Ayuntamiento de Almería y del Parque Natural Cabo de Gata Níjar en Almería. La semana que viene, más. Adiós.